al finalizar esta reunión voy a orar para que Dios te entregue esa paz. Esa paz dice que es incomprensible a la mente del ser humano, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, nos salvó y llamó, porque Él nos salvó y nos llamó. Nos llamó, nos convocó. La palabra aquí llamar es convocar. Usted ha sido convocado por Dios, usted ha sido convocada por Dios. No es una casualidad, ni estás aquí porque alguien, aunque Dios usó a alguien, ¿verdad? Pero en sí no estás porque esa persona te haya invitado, sino que Dios te ha convocado. Utilizó a esa persona, pero en sí Dios es la fuente. Por eso dice, nos salvó y llamó. Y nos llamó, dice, con llamamiento santo. Aquí la palabra santo quiere decir que Dios nos ha apartado. Dios nos ha apartado para recibir una palabra, porque Pedro le decía a Jesús, ¿a dónde podemos ir? ¿A dónde iremos que tengamos palabras de vida eterna? Porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Jesús son palabras de vida, y Él nos ha apartado para que recibamos esas palabras de vida. Dice, nos llamó con llamamiento santo, pero lo hizo no conforme a nuestras obras. Esto también es algo súper importante, porque el hecho de que tú estés a través de este medio recibiendo una palabra no es porque te hayas portado bien, ni es porque yo me haya portado bien. Dios no me tiene aquí predicando porque yo me haya portado bien, sino porque Él en su gracia, Él en su misericordia, Él en su amor me llamó no conforme a mis obras, no conforme a lo que haya hecho, porque dice la Escritura que Él no nos ha pagado en base a nuestros pecados. Él no ha hecho con nosotros, dice, conforme a nuestras rebeliones, sino como el Padre compadece del Hijo. Dios se ha compadecido de nosotros, y Dios ha tenido misericordia, y Dios nos ha colocado aquí para que recibamos una palabra del cielo, para que recibamos palabras de vida eterna, porque sus palabras son espíritu y son vida. Y esta palabra que tú estás recibiendo o que vas a recibir de parte de Dios va a dar vida a tu alma, va a dar vida a tu espíritu, va a dar paz a tu mente, porque lo que Dios hace, lo hace bien y lo hace maravilloso. Fíjate, dice, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, dice, antes de los tiempos de los siglos. O sea que antes de que estuviera este planeta, antes de que Dios hiciera todo lo que tú puedes ver, las estrellas, los planetas, las nubes, las montañas, el mar, etcétera, todo lo que tú puedes ver, antes de que estuviera, tú estabas en el corazón de Dios, tú estabas en la mente de Dios, tú estabas, y yo estaba en el pensamiento de Dios, y sabía Dios que un día íbamos a estar aquí, íbamos a pisar o íbamos a colocar un pie en esta tierra, y esta palabra que es el Evangelio iba a llegar a nuestra vida, iba a llegar a nuestro corazón. Tal vez a la primera fuiste renuente, a la primera yo fui renuente, pero dice que Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y Dios no quitó el dedo del renglón, como nosotros decimos, ¿ok? Entonces, Dios nos ha llamado, Dios te ha llamado a ti, y no solamente Dios te ha llamado, te digo, para que ocupes un lugar en su presencia. Fíjate, yo quiero contarte en esta hora acerca de personas que fueron llamadas por Dios, hombres y mujeres ordinarios, pero que esos hombres y esas mujeres hicieron cosas extraordinarias. O sea, fueron hombres y mujeres ordinarios, pero hicieron cosas extraordinarias. Y voy a empezar para que sepas con Noé. Noé era un anciano. Usted conoce la historia de Noé. Noé, el del arca, ¿verdad? Aquel hombre que hizo un arca, que preparó un arca para que su familia se salvase. Este hombre, dice la Escritura, que
era un hombre de avanzada edad, era un anciano. Pero a pesar de ser un anciano, a pesar de todas sus limitantes, porque Dios te llama, ahorita te leí la cita, dice, por su gracia, el llamamiento que tenemos no es conforme a nuestras obras. Dios no te ha llamado a ti porque eres perfecto, porque Noé igualmente no era perfecto. Noé tenía demasiadas limitantes, era un anciano. Y Dios le habla y Dios le dice, te voy a salvar, te voy a bendecir a ti y a tu casa. Prepara una arca, usted sabe, una embarcación. Y no era un anciano, pero aún así hizo el arca, porque Dios está con nosotros. Y Dios al que llama, apunta esto, Dios al que llama lo respalda. Dios al que llama no lo deja, no lo abandona. Por eso tal vez tú no has sido perfecta, tú no has sido perfecto, pero la gracia de Dios, el respaldo de Dios, la gloria de Dios y la bendición de Dios ha estado contigo hasta el día de hoy. No por el hecho de que seas perfecta, porque Dios te ha llamado y Dios dice que Él perfecciona la obra que Él empieza. Igualmente este hombre anciano, pero a pesar de sus limitantes, pudo fabricar el arca y se salvó él y toda su casa. Pero también la escritura acerca de David, que era un joven, acuérdese usted, los que han leído la Biblia, era un joven rubio, un joven de ojos tal vez azules, de ojos verdes, no sé. La palabra dice que era rubio. Este joven tenía más o menos unos 16, 17 años cuando fue llamado por Dios. Dice la escritura que Dios lo saca de detrás de las ovejas. O sea que era pastor, estaba cuidando el rebaño. No lo saca de un seminario, no lo saca de un castillo, no lo saca de Harvard, no lo saca de alguna universidad de prestigio. Lo saca, dice, de detrás de las ovejas y hace cosas gloriosas con él. Llega a ser el rey de Israel, el rey que Israel ha tenido, el más influyente. Y era un joven de 16 y 17 años que por la gracia de Dios pudo, fíjate, vencer a un gigante. Por la gracia de Dios. Acuérdese usted que este joven se presenta ante el gigante y dice, ¿verdad? Yo no vengo a ti con espada, con lanza, con jabalina. Aquel gigante medía más o menos unos 2,80 metros y venía armado hasta los dientes. Traía levas, traía casco, traía escudo, traía pues todo un arsenal. Pero este David dice que llega con él y solamente llega con un zurrón, y ese zurrón tenía 5 piedras adentro y traía, aparte del zurrón con las 5 piedras, una onda, ¿verdad? Para lanzar esas piedras. Y llega y le dice David a ese gigante, yo no vengo a ti con espada, con lanza o con jabalina, vengo a ti en el nombre del Señor, porque es en el Señor donde tú tienes victoria. Es en el Señor donde tú tienes triunfo, porque hay, dice la escritura, victoria en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cómo declara la Biblia que somos? Somos vencedores, ¿verdad que no? Somos, dice, más que vencedores. Dígame amén allí donde se encuentra, porque en Cristo somos más que vencedores. Y pudo vencer David a este gigante. Este joven, ¿verdad? 16, 17 años, rubio. Pero porque Dios llama a gente, te decía, ordinaria, para hacer cosas extraordinarias. Dios no llama gente perfecta, sino a esos que Dios llamó, no los encontró perfectos, los encontró dispuestos. Entonces, lo único que tiene que haber en tu corazón es disposición, porque David no era perfecto, Noé no era perfecto, pero fue gente dispuesta. O sea, me imagino yo que ellos se pusieron como una plastilina,
porque ya ven que la plastilina es muy moldeable. Ellos se dejaron moldear por el Señor. O sea, Dios nos llama y tenemos al momento de que somos llamados por Dios muchas limitantes, muchos defectos, tenemos muchos problemas tal vez, pero Dios dice, yo te llamo a ti por mi gracia y quiero hacer cosas contigo y te quiero bendecir y te quiero salvar y te quiero poner en alto y quiero que hagas cosas extraordinarias, no humanamente, sino con el poder de Dios, con el poder de Dios, no en nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios. Y la Escritura habla acerca también de un hombre llamado Pedro. Usted conoce la historia tal vez de Pedro. Pedro fue uno de los discípulos de Cristo, fue uno de los apóstoles, fue de los 12, porque Jesús tenía 12 discípulos. Entonces Pedro fue uno de ellos. Pedro fue llamado, dice la Escritura, cuando lavaba las redes. Pedro estaba lavando las redes, dice que no había pescado nada. Prácticamente Pedro estaba batallando económicamente, así te la pongo. Estaba batallando por las finanzas, no había pescado nada, estaba con su hermano y llega Jesús y le dice que le preste su barca. Y Jesús le dice de esta manera a Pedro, mira, préstame tu barca, quiero predicarla, quiero tomar así como una plataforma. Pedro le presta la barca al Señor. Después de que Jesús termina su predicación, le dice a Pedro, ve a aguas profundas, boga mar adentro. Y cuando están mar adentro, Pedro andaba cansado, dice que había ido a pescar toda la noche, no había pescado nada, pero toda la noche había intentado pescar algo. Y le dice, Señor, pues estamos cansados, pero porque tú lo dices, por tu palabra, o sea, voy a obedecer. Y Pedro obedece y se va a aguas profundas, boga mar adentro, y mar adentro, dice la Escritura, que él arroja la red, y la red recoge gran cantidad de peces que la red, dice la Escritura, se rompía. Empezaron a subir los peces, empezaron a subir la bendición. Y dice la Biblia, fíjate, porque Dios cuando da manos llenas. Dice la Biblia que la barca en donde iba Pedro y donde iba su hermano y donde iba Jesús, se había llenado de peces a tal grado que la barca se estaba hundiendo de la bendición de Dios. ¿Cuántos quisieran que Dios bendijera su matrimonio, que Dios bendijera, verdad, ese lugar que Dios les ha dado, o sea, donde Dios los ha colocado, donde Dios los ha puesto? Imagínate, de esa forma fue bendecido Pedro, en el lugar donde Dios lo había colocado, donde Dios lo había puesto. ¿Pero por qué fue bendecido? Porque Jesús se subió a la barca, o sea, Jesús entró en su vida. Y ya conoce usted la historia, la bendición fue grande, que tuvieron que hablarle a otras embarcaciones porque se estaban hundiendo. Porque lo que Dios te da de gracia lo tienes que compartir. Lo que Dios te ha dado es para que tú lo compartas. Tal vez estás pasando ahorita por una situación difícil, pero Dios te va a sacar de esa situación para que tú también ayudes a otras personas, para que tú seas bendición a otras personas también, porque para eso nos ha llamado el Señor. Nos ha hecho, dice, llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y el propósito de Dios es que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, en el nombre de Jesús. Entonces Pedro era un hombre ordinario, era un pescador, no era una persona letrada, no era, vamos a decirlo así, alguien de muchos estudios. De hecho, dice la Escritura en el libro de Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 13, ahorita van a colocar esta cita en pantalla, Hechos 4:13. O sea, Pedro no era un letrado, Pedro no había salido de Yale, de Oxford. O sea, Pedro
era considerado, aquí lo dice la Escritura, como una persona, fíjate, qué tremendo, pero Dios es bueno. O sea, Dios dice, tú ven como eres. Fíjate qué tremendo, porque Dios no hace excepción de personas. Dios no te dice, mira, tienes que venir bien perfumado, ¿verdad? Con Creed Aventus, o tienes que venir con unos tenis Under Armour, o tienes que venir así, asá. O sea, ven como eres. Dios te recibe como eres. ¿A poco no te da alegría eso? Que el Dios del cielo, el Dios que hizo el cielo, la luna, las estrellas, se humille, porque ¿quiénes somos nosotros, verdad? Pero Dios es bueno. Dígalo conmigo, Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. ¿Quién soy yo? Pero Dios en su gracia, a Él le ha placido fijarse en mí. A Él le ha placido fijarse en mí. Fíjate, Hechos 4:13, acá lo presentaron ya en la pantalla, la cita. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, o sea, no era letrado, te digo, y del vulgo, o sea, personas comunes y corrientes. En pocas palabras también del vulgo, pues era como considerarse chusma, ¿verdad? Chusma, se escucha fuerte, pero así. Pero Dios es bueno. Dios levanta del polvo al pobre, dice la Escritura. Entonces, viendo, dice, el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, después las personas se daban cuenta la obra, fíjate cómo lo tomó el Señor, cómo lo llamó el Señor. Estaba lavando redes, pero lo llevó en un proceso de cambio, en un proceso de transformación. Lo fue limpiando, lo fue puliendo, lo fue preparando, lo metió, ¿verdad?, en la corrección, en la disciplina, lo formó. Por eso dice, lo llamó a que fuera su discípulo. Jesús fue su mentor, fue su maestro. Esta persona era un hombre sin letras, era una persona común y corriente, era del vulgo, lo que puede considerarse chusma. Pero después, al paso de los años, dice que lo escuchaban hablar y le reconocían a Pedro de que había estado con Jesús. Se maravillaban porque había estado, o sea, con Jesús. ¿Y cómo se daban cuenta que había estado con Jesús? Porque su vida lo reflejaba. Hablaba como Jesús, caminaba como Jesús, oraba como Jesús, hacía milagros como Jesús, porque Jesús se reprodució en Pedro y Jesús quiere reproducirse en tu vida también. Dios quiere hacer cosas gloriosas. A ti que también, o a mí que soy alguien ordinario, Dios conmigo quiere hacer y contigo cosas extraordinarias. ¿A poco no te alegras con eso? Que Dios quiere hacer cosas extraordinarias. No importa de dónde vengas. Tal vez eres de un pueblo, tal vez eres de un rancho por allá apartadísimo, pero Dios quiere hacer contigo cosas extraordinarias. No importa de dónde seas, ni importa tampoco cómo se llame tu comunidad, ¿verdad? Dios quiere hacer cosas contigo. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos están alegres por eso? Dios quiere hacer cosas contigo. Y Pedro no era alguien perfecto. Pedro no era alguien perfecto, pero Dios es bueno también con todos. Digan amén allí. Pero te digo, Pedro no era alguien perfecto. Dios con personas ordinarias puede hacer cosas extraordinarias. Aleluya. Fíjate, Pedro, igual que Noé, igual que David, igual que muchos, como Moisés también, y aquí me la puedo pasar diciendo, Pedro cometió muchos errores también, porque te decía, Dios no llama
a perfectos. Dios llama personas dispuestas. Dios no busca perfectos, Dios busca dispuestos. Espero que tu corazón esté dispuesto, porque si está dispuesto tu corazón, te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer contigo. Te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer contigo. La misma gente, como en este caso, tus conocidos, se van a maravillar y van a decir: verdaderamente ha estado con Jesús. O sea, se van a maravillar. Pedro, igual que los demás personajes, cometió muchos errores. Por ejemplo, Pedro fue el que se hundió en el mar cuando Jesús le invitó a caminar sobre las aguas. Pedro se hundió en el mar. Acuérdese que Pedro empezó a dar pasos por encima del agua, pero dice la Escritura que de repente se le fue la fe a Pedro, perdió la fe, porque se puso a ver las olas, los vientos, las situaciones, y dice la Escritura que Pedro comenzó a hundirse. Se le fue la fe y Jesús lo tuvo que rescatar, porque su brazo no se ha cortado para salvar. Su brazo no se ha cortado, lo tuvo que salvar, lo levantó de las aguas. Yo no sé si estás pasando por una situación difícil, pero el Señor te va a levantar de las aguas. El Señor, si te estás hundiendo, te va a sacar de allí. En el nombre de Jesús yo lo creo. Tu vida va a ser transformada por la gloria y por la presencia, por el Espíritu Santo y su palabra. Fíjate, Pedro no era alguien perfecto. Pedro también, en una ocasión, fue reprendido por Jesús. Pedro fue reprendido por Jesús porque dijo cosas que no debió haber dicho. Mateo 16, versículo 23, dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. O sea, Jesús, en una ocasión, Pedro, dijo cosas, habló cosas que no debió haber hablado. Habló cosas que no debió haber hablado. Y el Señor Jesucristo le dice: quítate, Pedro, de delante de mí. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea, Pedro estaba poniendo su mirada en los hombres, y Pedro habló cosas que no debió haber hablado. Entonces, Pedro cometió errores, muchos errores. Pedro también negó a Jesús. Antes de que el gallo cante, Jesús le dijo: me habrás negado 3 veces. Cuando Jesús fue arrestado, y justamente Pedro negó a Jesús. Pero a pesar de sus errores, a pesar de sus tropiezos, Dios terminó usándolo de una manera gloriosa. Te digo, porque lo que Dios comienza y lo pule y lo va perfeccionando, olvídate, es una arma, se vuelve en una arma. Tu testimonio, Dios te va a sacar de ese problema, y tu testimonio será una arma poderosa en las manos de Dios. Fíjate, la Biblia cuenta que Pedro, en su primera predicación, se salvaron 3,000 personas, o sea, se convirtieron 3,000 personas. Pero en Hechos capítulo 5, versículo 15, fíjate lo que sucedió con Pedro. Porque esto está hermoso. Dios lo ordinario lo usa de una manera extraordinaria. Aquí está. Dice, tanto dice que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, dice, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. O sea, llegó el grado de que Pedro, incluso con su sombra, sanaba a los enfermos.
Fíjate cómo lo fue llevando el Señor, porque Dios lo usó de una manera gloriosa. Y no era perfecto, pero estaba dispuesto. Disponte en las manos de Dios y Dios va a hacer cosas tremendas contigo. Y dice en el 16, y aún dice, de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, versículo 16, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, dice, eran sanados. O sea, Pedro, usándolo Dios en sanidad, aún con su sombra, porque no podía orar por todos, no podía tocar a todos. O sea, esto es algo glorioso, porque Dios te va llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, dice la Escritura, de triunfo en triunfo. Entonces, Dios quiere hacer cosas gloriosas contigo. Ya voy aterrizando, voy a terminar. Moisés, usted conoce también, ¿verdad?, la vida de Moisés, o ha escuchado acerca de Moisés. Moisés, Éxodo 4:10, dice, era un hombre pues tartamudo, era un hombre inseguro, era una persona que tenía baja autoestima. Moisés, imagínate, o sea, Pedro tenía lo suyo, era un pecador, era una persona que Dios la sacó, dice, del vulgo. No era un anciano, David era un jovencito y ya lo traía el Señor queriendo pelear batallas. Moisés era un tartamudo, era una persona insegura, tenía baja autoestima, pero Dios lo quería utilizar de una manera gloriosa, porque Dios tenía un llamado para él. Igualmente Dios tiene algo para ti. Ese problema que estás pasando, tú vas a salir de allí y vas a salir fortalecida, vas a salir fortalecido y vas a glorificar a Dios, vas a exaltar a Dios, porque ese problema se volverá, te decía, un testimonio. Fíjate, Éxodo 4:10, entonces dice así, Éxodo capítulo 4, versículo 10, acá lo están poniendo ya, Éxodo, ok. Entonces dijo a Moisés, Jehová y Señor, dice, nunca he sido hombre de fácil palabra. O sea, no tengo dicción, no soy una persona elocuente, no soy una persona con facilidad de palabra, ni antes ni después que hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. O sea, soy un tartamudo, pero Dios lo utilizó de una manera gloriosa a ese tartamudo. Fíjate, Dios lo utilizó. Y en Éxodo, en el capítulo mismo, capítulo 4, en el versículo 2, fíjate lo que le dice Dios a Moisés. ¿Qué tienes en tu mano?, le dice. Y él respondió, una vara. O sea, cuando Dios llama a Moisés, Moisés no tenía absolutamente nada. Había sido príncipe, no era príncipe ahora, era pastor también de ovejas, y en su mano tenía una vara. ¿Qué es una vara? Pues es un palo seco. Aparte de eso, era tartamudo, era inseguro, tenía problemas económicos porque él pastoreaba ovejas que no le pertenecían. Pero aún así Dios lo utilizó como el caudillo, como el hombre que sacó al pueblo de Israel de Egipto, como un profeta. Fíjate, o sea, porque Dios lo ordinario lo vuelve extraordinario. Y Dios te ha llamado, no es una casualidad que tú estés aquí. Dios te ha llamado para que seas utilizada y para que hagas cosas extraordinarias en el nombre de Jesús. Ven, fíjate, te voy a dar esta palabra de parte de Dios. Ven como eres. Dice Jesús, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ven
como eres. No esperes a que seas perfecto. No esperes a que mejore tu vida. Ven como eres. El Señor te está llamando. Así como estás, levanta tu mano derecha al cielo. Y yo voy a hacer una oración por ti, porque yo creo que Dios te está llamando. Y Dios te está llamando con propósito. Dios te está llamando porque Él te quiere a ti. Jesucristo te quiere a ti. Él quiere estar contigo. Él quiere que tú seas una discípula, un discípulo, un seguidor. Dios te quiere llevar en un proceso formativo, en un proceso de transformación. Y Dios quiere usarte de una manera que ni siquiera tú te lo imaginas. Ese problema, esa situación difícil, solamente ese problema es prácticamente el trampolín que te ha traído a Cristo. Pero es Cristo el que importa. Es Cristo, es Jesús. Es Jesús, es Jesús. Jesús se quiere revelar a tu vida, te quiere visitar en las noches, quiere hacer cosas contigo. Yo creo con todo mi corazón que la presencia de Dios va a venir a tu vida en esta noche. O sea, en esta noche, a través de este medio, tal vez ya estás siendo tocado o tocado. Dios te está abrazando ya. Porque este problema no es una casualidad. Este problema te ha hecho correr a los pies de Cristo, a los pies de tu Padre Celestial. De tu Padre Celestial. Él es el que importa. A veces hay personas que ahora que han conocido a Cristo dicen, bendito problema. ¿Por qué? Porque gracias a esa situación, gracias a ese problema, conocí a Jesús. Hay personas que dicen, bendito problema, porque gracias a eso estoy con Cristo. Gracias a esa aflicción, gracias a esa tribulación, gracias a esa situación adversa, pude conocer al Maestro. Así con tu mano derecha levantada, te dice el Señor, ven como eres. Yo no llamo gente perfecta, yo quiero gente solamente dispuesta. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, lloro por todas estas personas que han escuchado este mensaje, Señor. Yo creo que tú les estás llamando, tú les estás inquietando a correr a ti, Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Este mundo, decía la vez pasada, se está cayendo a pedazos, Señor. Ahora más que nunca te necesitamos a ti. Te necesitamos en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestras relaciones familiares. Te necesitamos, Señor, en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestras finanzas. Te necesitamos como el Señor, te necesitamos como el Salvador, te necesitamos como nuestro Dios, como nuestro Padre. Padre, ahora en el nombre de Jesús, oro para que sean abrazados todos aquellos que están detrás de esta pantalla, Señor. Que tu presencia venga de una manera gloriosa. Tú eres el Dios de Abraham, tú eres el Dios de Israel, eres el Dios de Moisés, eres el Dios de David, eres el Dios de Jacob, de todos estos personajes. Tú tienes también trazada una historia en cada vida que está detrás de esta pantalla, Señor. Yo creo, Señor, que tú vas a sorprender cada vida, Señor, de una manera poderosa. Ellos van a hacer ese testimonio. Las personas se van a maravillar de que han estado contigo. Tú vas a transformar su vida, Señor. Vas a transformar su vida de una manera poderosa. Tu vida dará un giro de 180 grados. Vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios.
Yo no sé de dónde te ha llamado, de dónde te está sacando el Señor, pero yo sé que tienes un futuro glorioso, tienes un futuro hermoso, tienes un futuro poderoso en el nombre de Jesús. Y espero que lo creas, porque al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Así, con tu mano levantada, di: yo recibo en esta noche esta palabra y yo creo en el nombre de Jesús que mi vida nunca jamás será igual. Tú me estás volviendo al primer amor. Tú me estás volviendo, Señor, hacia ti. Tú me estás dando otra vez una oportunidad. Tú estás, Señor, atrayéndome con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor. Corro en pos de ti, Jesús. Ahora